agradezco que nos acompañe en esta transmisión del canal del Congreso y Capital 21. Le informo que en estos momentos se reanudan los trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en esta conformación de la Constitución de la Ciudad de México. Así que lo invito a que nos acompañe y se informe de toda esta actividad legislativa. La tarea por desahogar es la aprobación del acta de la sesión de esta misma sesión, toda vez que por la tarde estaremos realizando la sesión solemne para concluir los trabajos de la Asamblea Constituyente. La idea, por supuesto, voy anticipándolo desde este momento, es que pudiéramos registrar la fotografía oficial de la Asamblea Constituyente al filo de las 4:30, 5 de la tarde, en las afueras de este recinto, toda vez que los 100 no cabemos en la escalinata principal del salón de este edificio de Jicotencal, y por supuesto para que se puedan registrar las fotografías de la mesa de consulta, de los grupos parlamentarios, de la mesa directiva, y a las 6 de la tarde dar inicio a la sesión solemne respecto a la conclusión de los trabajos de la Asamblea Constituyente. Para el desahogo de estas propuestas que provienen de la Conferencia de Armonización, yo lo que quisiera sugerir es que, ya que han sido distribuidas, pudiéramos someterlas a consideración del Pleno en un solo acto, como lo desarrollamos el día de ayer en el caso de los artículos transitorios. En caso de existir reservas, por supuesto que tendremos que desahogarlas una por una. En caso de no existir reservas, pasaríamos a la votación como lo establece nuestro reglamento, uno a uno, los artículos correspondientes a las propuestas que la Conferencia de Armonización ha presentado. Yo les consultaría en votación económica si admiten este procedimiento de que los discutamos en un solo paquete, y en segundo lugar, si se aprueba, preguntar cuáles reservas tendrían las señoras y los señores legisladores. De modo tal de que quien esté de acuerdo con este procedimiento, favor de así manifestarlo, levantando la mano. Muchas gracias. Quienes estén en contra, se acepta el procedimiento. Consulto a nuestras compañeras y compañeros diputadas y diputados si hay reserva a alguno de los artículos que ha propuesto cambios la Conferencia de Armonización. Si no lo hubiera, le solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al artículo 23, numeral A, apartado A, numeral 3, sobre la modificación que propone la Conferencia de Armonización para posteriormente recoger la votación nominal. Bueno, a propuesta de la Conferencia de Armonización tenemos artículo 23, apartado A, numeral 3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el Gobierno federal y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el registro y la catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios naturales y rurales con categoría de protección. Es cuanto, presidente. Proceda a la Secretaría a hacer los anuncios correspondientes y a recoger la votación nominal que requerirá de la mayoría calificada de los presentes.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación. Es así como comienzan los trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde en estos momentos se da paso a una votación nominal. Déjeme explicarle un poco cómo se lleva a cabo esta votación nominal. Se ha presentado por parte de la Conferencia de Armonización diversos ajustes a unos artículos que estaremos desahogando poco a poco en el transcurso de esta sesión. En estos momentos, el artículo que está a consideración del Pleno en este ajuste es el artículo 23. Dentro de lo señalado en este artículo 23, se establece que el gobierno de la ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el registro y la catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial, natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley se establecerá la obligación de la preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales. En estos momentos se hacía la aclaración por parte de la Secretaría de la Mesa Directiva que en el tablero electrónico se plasman los diversos artículos que se estarán desahogando, entre ellos el 23, el 35, el 50, el 53, entre otros. Sin embargo, se ha señalado que el artículo que se está a consideración y que se está votando en estos momentos es el relativo al artículo 23, el que le estaba comentando hace unos momentos. Y déjeme hablarle un poco más de este artículo que está a consideración del Pleno y que hay que destacar, necesita una votación de mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes del Pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Dentro de lo señalado menciona que esta misma ley establecerá la obligación de la preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos, entre otros que se encuentren en su territorio, así como los espacios naturales y rurales con categoría de protección. En estos momentos se está cerrando el tablero electrónico, así que escuchemos el resultado final. Que haya faltado de emitir su voto, se cierra la votación. Lilia Rosbach. Sí, Lilia Rosbach, la diputada Lilia Rosbach, el sentido de su voto, a favor. ¿Alguien más? Se cierra la votación. Presidente, tenemos 61 votos a favor, 0 en contra y una abstención. Sí. Diputada Padierna. 62 votos a favor, 0 en contra, una abstención. Hay mayoría calificada, por lo tanto queda aprobado el numeral 3 del apartado A del artículo 23 con la modificación propuesta por la Conferencia de Armonización. De lectura, por favor, a la propuesta de modificación al inciso F del numeral 2 del artículo 35 respecto de la iniciativa y formación de leyes. Artículo 35 de la iniciativa y formación de las leyes. Numeral 2. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a, inciso, fracción F, los organismos autónomos en las materias de su competencia. Es cuanto, presidente. Recoja ahora, por favor, la votación nominal a través del sistema electrónico. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento del Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por 2 minutos para proceder a la votación. Después de que fuera aprobado con mayoría calificada este artículo 23, se da paso a la votación nominal del artículo 35, el cual se informa sobre la iniciativa y formación de las leyes.
Déjeme hablarle un poco más acerca de este artículo 35, ya que está en votación en su numeral 2, en su inciso F. Habla sobre la facultad de iniciar leyes o decretos que compete a los organismos autónomos en las materias de su competencia. Es lo señalado por parte de la Conferencia de Armonización y que en estos momentos se somete a consideración de esta soberanía una propuesta de modificación de esta Constitución Política de la Ciudad de México. En unos momentos más sabremos cuál es la decisión de la Asamblea y hay que destacar que también se necesita una votación de mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes por parte del Pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Y así se continuará con la propuesta de modificación de los artículos que estarán a consideración, como el artículo 50, el 53, el 59 y también el que tiene que ver con el artículo 65. En estos momentos se pregunta si falta algún legislador o legisladora de emitir el voto, ya que está por concluir el tiempo que se ha otorgado a las y los legisladores y así posteriormente escuchar en voz de la Secretaría de la Mesa Directiva el resultado final. Hay que señalar que en caso de que no se registre el voto en el tablero electrónico, se estará realizando de viva voz, así que escuchemos. ¿Está todavía abierto el sistema, por favor? Emitir su voto. ¿Alguien más? Sigue abierto el sistema, diputado Cisneros. Ya, ok. Ya. Ciérrese el sistema de votación. Tenemos, presidente, 68 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada por unanimidad la modificación al inciso F del numeral 2 del artículo 35. Incorpórese al proyecto de decreto. Le solicito a la Secretaría de Lectura al artículo 50 en su numeral 3 respecto al apartado B de ejecución penal. Artículo 50, Sistema de Justicia Penal. Apartado B, ejecución penal. Numeral 3, párrafos primero y segundo. La reinserción se conseguirá cuando la persona recobre un sentido de vida digna, una vez cumplida la pena o revocada la prisión preventiva, al devolverle el pleno ejercicio de sus derechos y libertades. Es cuanto, presidente. Haga los anuncios necesarios y recoja la votación nominal de la Asamblea respecto de este artículo. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por 1 minuto para proceder a la votación. Es importante destacar que de acuerdo a los lineamientos complementarios y bases reglamentarias para la discusión en el Pleno, que fueron emitidos por parte de la mesa directiva y derivado del trabajo de la Conferencia de Armonización, es por ello que se somete a la consideración de esta soberanía diversas propuestas de modificación. En este sentido, déjeme informarle que se está analizando por parte de las y los legisladores el artículo 50. Este tiene que ver con el sistema de justicia penal. En su apartado B, donde habla sobre los numerales 1, 2 y 3, párrafos primero y segundo, y señala sobre la reinserción de que se conseguirá cuando la persona recobre un sentido de vida digno, una vez cumplida la pena o revocada la prisión preventiva, al devolverle el pleno ejercicio de sus derechos y libertades. Le reitero, es lo que se está analizando por parte de las diputadas y diputados constituyentes. En estos momentos se informa que aún continúa el tablero electrónico abierto, así que veamos, hasta el momento se han emitido 0 votos en contra, 0 abstenciones y 67 votos a favor. En unos momentos más sabremos cuál es la decisión final, ya que recuerde,
algún voto de algún legislador no se incluye en el tablero electrónico debido a alguna falla y este se realiza de viva voz, es decir, se suma al resultado final de este tablero electrónico. Así que lo invito a que juntos escuchemos el resultado. Por favor de emitir su voto para cerrar el sistema electrónico. Bien. Se cierra. Sigue abierto. Por favor. Está abierto, está abierto. Sigue abierto, licenciado. Ciérrese el sistema electrónico. ¿Algún diputado o diputada que no haya emitido su voto? Ciérrese la votación. Tenemos, presidente, 73 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación al párrafo tercero del numeral 3, apartado B de ejecución penal del artículo 50. Incorpórese al proyecto de decreto. Proceda a la Secretaría a dar lectura a la propuesta de modificación de la Conferencia de Armonización respecto al inciso E del artículo 53. Sí, señor presidente. Artículo 53, inciso E. Interponer ante la Sala Constitucional juicios de restitución obligatoria de derechos humanos en los términos que prevé la ley por recomendaciones aceptadas y no cumplidas, a fin de que se emitan medidas para su ejecución. Se recorren los subsecuentes. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Abra el sistema de cómputo para recoger la votación nominal de la Asamblea respecto del inciso E del numeral 4 del artículo 53. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación de la propuesta. Adelante, diputados. Es así como se está llevando a cabo la conformación de la Constitución de la Ciudad de México. En estos momentos, el artículo que está a consideración del Pleno es el relativo al artículo 53. En este artículo habla sobre la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Menciona que son atribuciones y obligaciones de la Comisión de Derechos Humanos el interponer ante la Sala Constitucional juicios de restitución obligatoria de derechos humanos en los términos que prevea la ley por recomendaciones aceptadas y no cumplidas, a fin de que se emitan medidas para su ejecución. Es lo estipulado en este artículo que se está analizando por parte de las diputadas y los diputados constituyentes y de acuerdo a este análisis se está emitiendo el voto correspondiente. Veamos este tablero electrónico, le comento hasta el momento se han emitido 0 votos en contra, 0 abstenciones y 63 votos a favor. Recordando nuevamente que se necesita una mayoría calificada y que en caso de ser así, se estaría aprobando e incorporando en el cuerpo de la Constitución de la Ciudad de México. Después de que se lleve a cabo la votación nominal de este artículo, se llevará a cabo también la votación del artículo 59 y del artículo 65. Parte de la actividad legislativa que se desarrolla aquí en la antigua casona de Jicotencal, anterior sede del Senado de la República, donde se ha estado llevando a cabo la conformación por parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, de esta Constitución de la Ciudad de México, la cual contendrá 71 artículos y 40 artículos transitorios, además de una carta de presentación llamado preámbulo. Y hay que recordar que este articulado se envió a la Conferencia de Armonización para que llevara a cabo el proceso de revisión y no se presentara alguna inconstitucionalidad. Así que veamos cuál es la decisión del Pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
Muy bien. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 74 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Por unanimidad queda aprobada la modificación al inciso E del numeral 4 del artículo 53 sobre la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Incorpórese al proyecto de decreto. Proceda ahora la Secretaría a dar lectura a la propuesta de la Conferencia de Armonización respecto a las modificaciones. Son dos modificaciones al artículo 59. La primera respecto al apartado B, inciso A, fracción 19, y la segunda respecto a la adición de una fracción novena que recorrería los párrafos subsecuentes. Sí. Artículo 59, apartado B, numeral 3, inciso A. Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos. Fracción 19, prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades, limpia y recolección de basura, poda de árboles, regulación de mercados y pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable. Inciso B, en forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades. Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos. Adición 9. Prestar el servicio de tratamiento de residuos sólidos en la demarcación territorial. Se recorren los subsecuentes. También la fracción 14. Colaborar en la evaluación de los proyectos que requiere el estudio de impacto urbano con base en los mecanismos previstos en la ley de la materia, cuyo resultado tendrá carácter vinculante. ¿Es cuánto, presidente? Haga los avisos correspondientes para recoger la votación nominal de la Asamblea sobre la propuesta de modificación presentada por la Conferencia de Armonización al artículo 59, inciso A, fracción 19, adición de una fracción novena, y al mismo tiempo la modificación a la fracción 16. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación de las adiciones antes mencionadas. Adelante, diputados. Se ha dado la instrucción de que se dé apertura a este tablero electrónico y recabar la votación nominal respecto a esta propuesta de modificación que ha sido enviada por parte de la Conferencia de Armonización en relación al artículo 59. Y déjame comentarle cuál es el contenido de esta propuesta. Habla sobre la obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos. Menciona en su fracción 19, prestar los siguientes servicios públicos. Escuchemos. No 14 como se había mencionado, es fracción 12. En la adición 9, ¿verdad? Se hace la corrección de la fracción que está en estos momentos a consideración del Pleno y donde señala que prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades, limpia y recolección de basura, poda de árboles, regulación de mercados y pavimentación de conformidad con la normatividad aplicable. Señala en su inciso B que en forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades, donde señala el tema de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, se prestará el servicio de tratamiento de residuos sólidos en la demarcación territorial. Asimismo, en este artículo 59, señala que colaborar en la evaluación de los proyectos que requiere el estudio de impacto urbano con base en los mecanismos previstos en la ley de la materia, cuyo resultado tendrá carácter vinculante. Este es el contenido del artículo 59, que está a consideración del Pleno y que necesita una mayoría calificada para incorporarse al cuerpo de la Constitución de la Ciudad de México.
En estos momentos se pregunta si falta algún diputado o alguna diputada constituyente de emitir el voto, ya que se está cerrando el tablero electrónico. Escuchemos. Hay 70 votos en pro, 2 en contra y una abstención. Tiene mayoría calificada. Por lo tanto, queda aprobado el presidente. artículo 59 en el apartado B, en lo relativo a obra pública en la fracción 19, así como la adición de una fracción dentro del inciso B, novena, al tiempo que se incorpora una modificación a la fracción 14ª del artículo 59. Incorpórese al proyecto de decreto. Proceda a la Secretaría a dar lectura al artículo 65 respecto a la modificación del apartado B, numeral 5. Artículo 65, de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Apartado B, libre determinación y autonomía. Numeral 5. En esta dimensión territorial de la autonomía se reconoce y respeta la propiedad social, la propiedad privada y la propiedad pública en los términos del marco jurídico vigente. ¿Es cuánto, presidente? Debo señalar que lo que se suprime es el mismo texto que estaba ya redactado en el numeral 2. Ahí por eso se está haciendo esa modificación. Proceda a la Secretaría a recoger la votación nominal de la Asamblea respecto de la modificación al numeral 5, apartado B, artículo 65. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación del artículo 65. Adelante, diputados. Cabe mencionar que las propuestas de modificación realizadas por parte de la Conferencia de Armonización que se han sometido a consideración del Pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México han sido aprobados el artículo 23, el artículo 35, el artículo 50, el artículo 53, el artículo 59, pero también el artículo 65, que es el que está a consideración en estos momentos y está siendo votado por parte del Pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En este artículo 65 habla sobre los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Se elimina un párrafo y habla en su apartado B sobre la libre determinación y autonomía, donde señala que en esta dimensión territorial de la autonomía se reconoce y respeta la propiedad social, la propiedad privada y la propiedad pública en los términos del marco jurídico vigente. Es lo que está a consideración y en caso de aprobarse y alcanzar esta mayoría calificada, se estarían aprobando todos los artículos que han sido propuestos con modificación por parte de la Conferencia de Armonización. Y así se estaría concluyendo con la elaboración final de esta Constitución de la Ciudad de México. Veamos el tablero electrónico, faltando poco menos de 1 minuto para que concluya el tiempo que se ha otorgado a las y los legisladores. Y le comento, se han emitido 3 votos en contra, 0 abstenciones y 68 votos a favor. Aún queda tiempo, le reitero, para que cada uno de los legisladores presentes en esta última sesión de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México emita el voto que le corresponda. Y menciono que es la última porque, de acuerdo a lo establecido en el decreto aprobado por el Congreso de la Unión en relación a la reforma política de la Ciudad de México, es el plazo que se ha otorgado a la Asamblea Constituyente para la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México. Escuchemos. Señor presidente, se emitieron 70 votos a favor, 0 abstención y 3 en contra. Uno más, perdón, diputada. Mariana Gómez, a favor. ¿Alguien más? ¿A dónde? Acá. Diputado Cisneros, a favor. ¿Alguien más? Gracias. 72 votos a favor, señor presidente, 0 en contra y 3 en contra, 0 abstención.
72 a favor. Hay mayoría calificada y queda aprobada la modificación al numeral 5 del apartado B del artículo 65. Incorpórese al proyecto de decreto. Compañeras y compañeros legisladores, tenemos Constitución. Tenemos la primera Constitución política de la Ciudad de México. Muchas felicidades. Debemos de estar todas y todos muy orgullosos del trabajo desempeñado. Felicidades. Consulte, les pido su atención, por favor. Consulte la Secretaría de la Asamblea. Se autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y se le entregue copia de la misma a todos y cada uno de los integrantes de esta Asamblea, se publique en la Gaceta Parlamentaria, se inserte en el Diario de los Debates y si hubiera alguna observación, la mesa directiva la retomaría. Sí. En votación económica se pregunta a la Asamblea si autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y copia de la misma se distribuya entre los integrantes de cada grupo parlamentario y se publique en la Gaceta Parlamentaria y se inserte en el Diario de los Debates. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se autoriza. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates. Finalmente, quiero informar a toda la Asamblea que las modificaciones de forma que presentó la Conferencia de Armonización se van a integrar al texto. Sin embargo, para tener plena certidumbre y toda vez que ha sido distribuida con oportunidad, cualquier observación que pudiera realizar alguna o alguno de los constituyentes será atendida directamente por la mesa directiva, siempre bajo el principio de que no habrá ninguna modificación de contenido y estrictamente asuntos de forma, errores mecanográficos, errores de comas, las comas luego son de fondo, pero vamos a revisarla con mucha atención. Entonces, les solicito que estén a las 5 de la tarde, nos podemos reunir en el patio central de este edificio para la fotografía oficial e iniciar con el pase de lista a la sesión solemne con que concluiremos nuestro trabajo. Se levanta la sesión. Se escuchó en voz del presidente de la mesa directiva, hay Constitución de la Ciudad de México. Hay que señalar que aprobada y expedida esta Constitución política de la Ciudad de México no podrá ser vetada por ninguna autoridad y será remitida de inmediato para que sin más trámite se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Hay que mencionar que, de acuerdo a este documento que ya ha sido aprobado por parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el documento cuenta con 71 artículos y 40 artículos transitorios, pero también una carta de presentación llamada preámbulo. Entrará en funciones el 17 de septiembre de 2018 y solo los temas electorales aplicarán tras su publicación. La Asamblea Legislativa será quien deberá de redactar las leyes secundarias sobre los procedimientos e instituciones electorales que resultarán aplicables al proceso electoral 2017-2018. Y bueno, le reiteramos, hay Constitución Política de la Ciudad de México. Le agradezco que nos haya acompañado en esta transmisión del canal del Congreso y Capital 21. Sin embargo, como usted escuchó también, se llevará a cabo una sesión solemne después de las 5 de la tarde, así que lo invito a que esté al pendiente de nuestra programación. Es un placer, gracias y hasta pronto.